Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Aquí, como de costumbre, todos los domingos a esta hora estamos con ustedes para traer un pensamiento de la palabra del Señor o un audio o un mensaje. En este día me acompaña el hermano Gabriel Medina, presidente de los jóvenes. Él es el traductor y antes de comenzar vamos a esperar que él nos dé un saludo. Hey, God bless you viewers today that are watching today in this channel. We're here to bring you a word from the Holy Bible, from the Word of God, that it may be a great edification for you and I both. Here along, of course, with my pastor, Carlos Soto, that we're going to bring you this program in Spanish, but not only in Spanish, I will be translating this message for our English viewers, that they may be edified in the Word of God as well. Amen. Saludamos a todos los que nos están viendo, especialmente aquellos que viven en el mismo edificio donde yo vivo. Interprétame eso. Amen. I always also like to say a hello for those who live in the same address, in the same building which I live in. Como le dije antes, ellos están muy contentos porque ahora sí pueden entender lo que yo estoy hablando en español. Like I said before, those who are living in the same building which I live, they are happy of watching the show because now they can understand the message in which I'm preaching in Spanish. Y en el día de hoy también quiero enviar un saludo a todos los televidentes que están cumpliendo años en el día de hoy. And I also want to send a special greeting for those who are having a happy birthday today. Y si usted es casado o casada y en el día de hoy está cumpliendo aniversario de boda, les envío un saludo y que lo hayan disfrutado de lo mejor. And if you are having an anniversary of your marriage, I would like to also wish you the best of greetings as well. Y le damos gracias a todos los pastores que estuvieron con nosotros en la convención, que estuvo gloriosa, estuvo maravillosa, y que la presencia de Dios se dejó sentir de manera especial. Y yo estoy muy agradecido con todos los compañeros en el ministerio que estuvieron a bien venir a disfrutar con nosotros de este gran día de convención. Amen. And I also like to say a special thanks for those pastors and those other workers that were with us last year in the convention of our council, and also for those who were always there with us hand in hand. Vamos a entrar de lleno en el estudio que vamos a dar en el día de hoy. Amen. Let's go forward with the lecture that we're going to have today. Pero antes de comenzar, yo voy a hacer una oración But before starting in the lecture, let us make a prayer. para que el Señor nos guíe por su Espíritu y usted pueda ser bendecido y edificado. That the Lord may guide us by the Spirit and you can be edified. Eterno y poderoso Dios, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder hablar de tu palabra a mis hermanos y amigos televidentes. En el día de hoy, Señor, esperamos una bendición grande y que los amados hermanos y amigos televidentes puedan ser ayudados, beneficiados, edificados, exhortados a través de tu santa y bendita palabra. Amen. Let us pray. Father God, creator of the heaven and earth, we give you glory, we give you praise. We thank you for this lecture in which we are about to go through right now at this hour, my Lord. I pray that you may bless, Father, not only us, Father, but also those viewers that are watching, my Lord. I pray that you may reach out to them, that your words may penetrate through their hearts, Father, that they may be edified, that your Holy Spirit may convict them, my Lord, Father, that they need to come to your presence, my Lord, because you want to give them eternal life. We thank you, my Lord. Forever be the glory unto you, forever and ever. In Jesus' name, amen. Quiero decirles también I want to say as well que si usted vive en la ciudad de Newark that if you live in the city of Newark, y necesita un estudio de la Biblia en su hogar, and if you need a study of the Holy Bible in your house, tenemos 2 días que damos estudios, we have 2 days in which we give the studies. 1 hora de estudios. 1 hour of the study of the Bible. Son los miércoles y los sábados. It will be on Wednesdays and Saturdays. Usted me puede llamar al 973 You could call me at 973 698 698 3027 3027. y nosotros podemos darle un estudio de la palabra en su hogar. And we could give you a study of the Word of God in your home.
Vamos a comenzar el estudio de hoy y en nuestras Biblias, en el capítulo 3 del libro de Esther, Let us all give lecture to the Holy Bible. We're going to turn to the book of Esther, chapter 3. no vamos a cubrir todo el capítulo, pero vamos a hablar de lo más importante de este capítulo. We're not going to cover the whole chapter of this chapter 3 in the book of Esther, but we're going to hit certain important points in this chapter. Dicho sea de paso, este libro de Esther es muy importante. This book in which we're going to give lecture to, the book of Esther, is really important. Es una historia maravillosa de una liberación gloriosa It's a beautiful story of a great liberation del pueblo de Israel of the people of Israel, que fue atacado that they were attacked por un príncipe del rey Asuero. by a royal official from the king of Serhes. Pero Dios tuvo misericordia de su pueblo But God, the Lord, had mercy upon his people, y libró a su pueblo. and he liberated his people. Y hoy vamos a hablar de eso. And we're going to speak about this today. Pero le aconsejo que lea todo el libro de Esther But I give you advice to read the whole book of Esther, y así usted va a tener un mejor panorama de este libro. that you may have a good idea of this book. Empezamos a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. We read in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. It says here, verse 1, chapter 3. After these events, King Serhes honored Haman, son of Hammedatha the Agagite, elevated him and given him a seat of honor higher than that of all the other nobles. En este versículo que hemos leído, And this verse in which we have read, encontramos una condición o una situación. we find a situation or a condition. El rey Asuero King Serhes, tenía muchos príncipes, he had many royal officials, pero el principal y el más importante de ellos but Era- the one that stood out more, the one that was more important, era el príncipe Amán. it was the royal official by the name of Haman. Amán sobresalía sobre los otros príncipes. Haman stood out more than the other royal officials. Dice que el rey Asuero lo engrandeció, lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. It says here that King Serhes, he elevated him and given him a seat of honor higher than the other nobles. Hay personas en el mundo que cuando están en una posición, sea del gobierno, sea en una universidad, sea en la posición que tenga, sea que esté en un puesto de alcalde o gobernador, There's people in the world that when they're in such position, in a position dealing with the government or maybe a governor or a mayor, ellos se encuentran ser como más importantes que las demás personas. they find themselves at times being much more important than other people. Y algunos pues se glorían o se dan importancia porque han estudiado algunos años en una universidad. And some, they give themselves their own glory and boast themselves up because they study at a such recognized university. Otros se dan importancia porque entretienen al público y son artistas en el mundo. And some glorify their own selves because they are artists and entertain many people. Y cuando los medios de comunicación están detrás de ellos haciéndole entrevistas, And when the media of communications are behind them, giving them interviews, ellos se sienten muy importantes y muy por encima de los demás. they feel so much important and so much above others.
Esto fue lo que realmente le pasó al príncipe Amán. This is the same thing that happened with Haman, one of the royal officials of King Xerxes. El rey lo honró y lo puso sobre todos los príncipes de su reino. King Xerxes elevated him and put him higher, much more than the other nobles. Y tanto era cierto que él era tan importante, And it was really sure that he was really important. que en el verso 2 dice lo siguiente. That in the verse 2 it says, Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. it says here in verse 2, all the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai will not kneel down or pay him honor. Todas aquellas personas que estaban siendo empleadas por el rey Asuero, Everyone that at that time was employed by the king Xerxes, incluyendo a Mardoqueo, including Mordecai, que era judío, in which he was a Jew, estaban trabajando a la puerta del rey. they were working at the king's gate. Y ya el rey había dicho que todos los que estuvieran alrededor de la puerta trabajando tenían que inclinarse y honrar al príncipe Amán. And King Xerxes already gave an order that everyone that was working at the king's gate, once they were to see Haman pass by, they were all to kneel down before Haman. Y los siervos que estaban a la puerta del rey, los trabajadores, And the workers and the servants that were around the gate, pues vieron que Amán no se arrodillaba cuando pasaba Amán. they saw that Mordecai would not kneel down when Haman came by. Y le preguntaron a Mardoqueo por qué él no se hincaba de rodillas ante el rey Amán, ante el príncipe Amán. And they will ask Mordecai, why would you not kneel down in front of the presence of Haman? Porque el rey había dado la orden. Because the king Xerxes, he gave an order. Pero el pueblo hebreo, el pueblo judío, But the Hebrew people, the people of Israel, ha tenido una experiencia con el Dios del cielo. they already had an experience with the God of the heavens. Es una historia maravillosa y preciosa la historia del pueblo hebreo. It's a precious story with the people who are Hebrew. Si usted no sabe cómo comenzó a surgir el pueblo hebreo, empezó con Abraham. If you did not know the story about the Hebrew people, it all started with Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, él vivía en una ciudad pecaminosa. When the Lord called Abraham, he lived in a city that was really sinful. ¿Y qué sucedió? Que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu ciudad, tienes que salir de tus parientes y tú vas a ir a la tierra que yo te mostraré. And what happened was that God told Abraham that I'm going to take you out from where you live in, and I'm going to show you the place where you're going to dwell. So Dios llamó a Abraham. So God called Abraham. Y de la descendencia de Abraham surgieron todos los hebreos que existieron en el pasado y los que existen ahora. And from the descendants of Abraham came all of the Hebrews from beforehand, from the past, and even unto this day. Y Mardoqueo no honraba a nadie que no fuera Dios. And Mordecai, he did not honor no one except God. A Mardoqueo había sido enseñado en que nosotros no debemos de humillarnos ante los hombres, Mordecai had this with him, that he would not kneel down for any man, porque nosotros no podemos adorar a los hombres. because we cannot worship no man. La Biblia dice que nosotros tenemos que rendir y dar honor al que honor merece. The Bible tells us that we have to give honor and worship for the one who is worthy to be. Y honor significa reconocer el trabajo que hace cada individuo en esta tierra. And for us to honor someone is to recognize for the type of work that that person does here on this earth. Y hay personas que se destacan en diferentes clases de trabajos.
And there's people that stand out and do many different things in certain type of work. Y hacen un trabajo excelente para su país, por su ciudad o por su estado. And they might do a great job for their country or their state or wherever they may be, En diferentes áreas. in different areas. Hay personas que han sido honrados por ser muy buenos bomberos, And there's people that have been honored because they were good firemen. porque ellos sacrificaron su vida para salvar a otros. Because they sacrificed their own lives to save others. Lo mismo lo vemos en el cuerpo de policía de cada nación, de cada ciudad, We see it in the same way in the police department. que hacen reuniones donde se le dan trofeos o certificados a los policías que mejor se destacan haciendo el trabajo en la ciudad. In which they have reunions with the police department and they give trophies and awards for those who really stood out and did a great job. So, en este mundo hay un estilo de vida en el cual se honra a aquellas personas que sobresalen en sus trabajos. So in this world, as we see that people out there get honored for the type of work that they do. Lo mismo sucede en el ejército de cualquier país del mundo. The same thing happens in whatever country out there throughout the world. Aquellos que se destacan y son héroes de la guerra son llamados para hacerle una distinción especial. Those people that stand out and they are called as heroes of the battle, of the war, they are recognized and are honored for something. So, es normal que esto ocurra en la sociedad en que estamos viviendo en los días presentes. So this is something that's really normal for that to happen in the society that we live in the present day. Entonces, en los tiempos pasados, pues también surgía este asunto. So in the days of past, the same thing used to happen. Y eso era lo que hacían con el príncipe Amán, que todo el mundo se le arrodillaba y lo reconocía. And this is the same thing they did with Haman, that everyone recognized him and they knelt down before him. Pero Mardoqueo no se hincaba de rodillas. But Mordecai did not kneel down in front of him. Y dice el verso 3, In verse 3 it says, y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? it says here in verse 3, Then the royal officials at the king's gate asked Mordecai, Why do you disobey the king's command? O sea, ¿por qué tú no obedeces a lo que el rey mandó? In other words, why don't you obey what the king commanded to do? Si todos nosotros nos hincamos de rodillas ante el príncipe Amán, ¿por qué tú no lo haces? In other words, they will say, if all of us kneel down before Haman, why don't you? Y dice aquí en el 4, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Pero ya él les había declarado que era judío. It says here in verse 4, Day after day they spoke to him, but he refused to comply. Therefore they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for he had told them he was a Jew. Y estos siervos del rey que trabajaban a la puerta del rey, And these servants of the king that they work at the king's gate, estaban como molestos porque si ellos se hincaban de rodillas, porque Mardoqueo no lo hacía. they were bothered because if they knelt down before Haman, why didn't Mordecai did it as well? Mardoqueo no se hincaba porque quería deshonrar al príncipe Amán. Mordecai did not kneel down because he did not kneel down because he wanted to like dishonor Haman. Lo que pasa es que él era temeroso de Dios y sabía que Dios prohibía que uno se humillara ante los hombres y se arrodillara ante los hombres. If the thing was that Mordecai was a God-fearing man, and he knew that God did not permit for any of his servants to worship or kneel down before any other man. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando, diríamos, ofendemos a alguien? And then what can we do when we offend one another?
lo importante es pedir perdón. The most important thing is to ask for forgiveness. Cuando tú pides perdón, tú te estás humillando, When you ask for forgiveness, you are humbling yourself. pero tú estás humillándote de una manera que tú reconoces tu condición de haberle faltado el respeto a alguien. And you are humbling yourself in a way that you are recognizing that you were in fault for doing and offending someone else. La Biblia dice The Bible does say que Pedro fue una vez a casa de Cornelio that Peter went to the house of Cornelius con el propósito de predicarle el Evangelio. with the purpose to preach the gospel of Jesus Christ. Y cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, And when Peter entered to the home of Cornelius, donde Cornelio tenía allí su familia reunida, when Cornelius was already reunited with his whole y family, por mandato de Dios mandó a buscar a Pedro para que le hablara, and by the command of God, he sent Peter to speak to Cornelius, lo primero que hizo Cornelio fue que se arrodilló delante de Pedro. the first thing that Cornelius did when he saw Peter was to kneel down in front of Peter. Pero Pedro lo tomó por la mano y lo levantó y le dijo, yo soy un hombre. Then Peter, when he saw Cornelius kneeling down in front of him, he grabbed Cornelius by the hand and he told Cornelius, I am a man. Yo soy un hombre como tú. I am a man just like you. Lo único que yo soy un siervo de Dios. The only difference is that I am a servant of God. Pero tú no tienes que hincarte de rodillas delante de mí. And he told him, you don't have to kneel down in front of me. Híncate de rodillas delante de Jesucristo. Kneel down before the presence of the Lord Jesus Christ. Híncate de rodillas delante del Dios del cielo. Kneel down before the God of the heavens. Porque yo soy un hombre como tú. Because I am just a man just like you. Pero con Cristo en el corazón. But with Jesus Christ in my heart. Y con un mensaje que tengo de Dios para ti. And with a message that I have from God for unto you. Mardoqueo sabía que él no se podía humillar de rodillas ante ningún hombre. Mordecai knew that he could not kneel down before any other man. Y entonces los siervos del rey ya no le dijeron nada a Mardoqueo, sino que fueron a Amán y denunciaron a Mardoqueo. The servants that were around the king's gate, they no longer said anything else to Mordecai, but they went to Haman to explain the whole situation. Ahora, cuando denunciaron el hecho de que de que Mardoqueo no se arrodillaba delante de Amán, So when they went to tell Haman that Mordecai was not kneeling down before Haman, entonces surgió un pleito bastante serio, something happened that was really serious. porque Amán, como un príncipe orgulloso y vanidoso, Because Haman, as a royal official that's full of vanity and full of all this pride, empezó a molestarse por la actitud de Mardoqueo. he started to be bothered by the action that Mordecai was doing. Y en el verso 5 dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. It says here in verse 5 that when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Nosotros muchas veces también, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, nos encendemos en ira. Us as well as human beings, when things don't come out our way, we get mad, we get upset. Aquellas personas que no dependen de Dios y que no tienen su confianza puesta en Dios, se le da mucha ira y hasta buscan la forma de hacerle daño a los demás. Those people that do not look for God, they do not depend on God, they get filled with so much rage and they could hurt many other people. Entonces, esto fue lo que le pasó al príncipe Amán. And we see here that this is something similarly that happened to the royal official by the name of Haman. Amán decía, ¿quién es este hombre que no se hinca delante de mí ni me honra como los demás? Haman would say, who is this man that does not kneel down before me like the other people are doing? ¿Y qué fue lo que vino al corazón de este príncipe Amán? And what came into the heart of this royal official by the name of Haman? Amán dice, no solamente voy a acabar con este judío,
He said, not only would I'm going to finish this Jew, pero voy a acabar con todos los judíos en el reino del rey Asuero. but Haman said that I am going to finish off all the Jews that are within the kingdom of King Xerxes. Porque yo sé que el rey me va a respaldar. Because I know that the king is going to support me. Y habían 29 provincias en el reinado del rey Asuero. And it was 29 provinces within the kingdom of King Xerxes. Y en todas esas provincias había muchos judíos. And throughout these 29 provinces, there were many Jews. La misma reina que estaba con el rey era judía. Even the queen that was with the King Xerxes, she was a Jew as well. Aunque ella no lo había declarado, pero ella era la sobrina de Mardoqueo. Even though she did not declare it, but she was the niece of Mordecai. Aleluya. Entonces, vemos aquí que Mardoqueo se llenó de maldad. We see, Perdón. Amán se llenó de maldad we see that Haman got filled with so much wickedness inside of him por la conducta de Mardoqueo because of Mordecai's conduct. y pensó en su corazón hablar con el rey para no solamente destruir a Mardoqueo, sino destruir a todos los demás judíos en las 29 provincias que habían en el reinado de Asuero. And what Haman did, he not only wanted to get rid of Mordecai, but he wanted to go up to the king to get rid of all of the Jews within the 29 provinces. Y él buscó una forma de convencer al rey que le diera poderes para él poder reunir cierto ejército para exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los demás judíos en el reinado de Asuero. And Haman, this royal official, he went up to the king to present to him a plan so that he may have the power to carry out such wickedness to destroy Mordecai, but not only Mordecai, but the Jews within the 29 provinces. Aleluya, Amen. aleluya. Glory Jesus. Qué triste es cuando nosotros nos llenamos de orgullo y de vanidad. How sad it is when we are filled with such pride and vanity. En esta palabra de Dios encontramos otro caso similar. In the Word of God, we find another case that's similar. Y fue cuando el rey Nabucodonosor It was when King Nebuchadnezzar, se paró en el balcón de su habitación in which he was in the balcony of his kingdom, y miró la Babilonia que él estaba dirigiendo como rey. and when King Nebuchadnezzar was upon the balcony in his palace, he looked at Babylon, Y se llenó de orgullo and he was filled with so much pride, y dejó a Dios a un lado. and he put God to the side. Y él dice, mira la gran Babilonia que yo he creado. And King Nebuchadnezzar said, look at the great Babylon in which I have constructed with my hands. Es muy peligroso cuando nosotros le quitamos, o sea, no le damos la gloria a Dios por los adelantos que en nuestra vida nosotros hemos alcanzado. It's sad and really dangerous when we don't give the glory to God, but decide to give the glory to ourselves because of the things that we see that we have done and accomplished. Aleluya. Y amados hermanos y amigos televidentes, es muy importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos. And my fellow viewers, it's really important to recognize and know God and know who He is in all of our ways. Y es posible que algunos de ustedes ni siquiera crean en Dios. And it is possible that maybe some of you don't even believe in God. Pero Dios es inevitable. But God is inevitable. Quieras creer usted en Él o no, If you want to believe Him or not, eso a Él no le afecta ni le hace daño porque Él sigue siendo Dios. that's not going to affect Him or hurt Him because He's going to keep on continuing to be God. Hace un tiempo atrás salió un artículo en el periódico It was a time ago that an article appeared in the newspaper donde 1 millón de personas en la ciudad de Nueva York that about 1 million people in the city of New York, escribieron un artículo they wrote an article donde ellos decían que ellos no creían en Dios in which they said that they don't believe in God
y que a ellos le iba bien sin Dios. that their life was going well without God. En el Salmo 14:1, But in Psalms chapter 14 verse 1, la Biblia dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. that only a fool says within his heart, there is no God. Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. That the Bible says that the heavens, they demonstrate the wonders of God, and the expansions, they announce the works of the Lord. Qué lindo es el Señor. Ahora bien, vamos a seguir con esta historia que me cautivó y por eso estamos hablando de ella. Amen. No hay cosa más bella y más hermosa en un ser humano There's nothing much more beautiful in a human que la humildad. as far as on the humbleness. Y no importa lo que usted haya alcanzado en esta vida, It doesn't matter in which what you accomplish in this life. usted quizás puede tener una casa y yo no la tenga. You might have a house and I might not have one. Quizás usted pueda tener dinero en el banco y yo no lo tenga. You might have so much money in your bank, but I might not have any. Pero eso no quiere decir que usted es mejor que yo. But that's not to say, that's not going to say that you are better than I. Quizás usted pueda vivir una vida mejor que yo, Maybe you could live a better life than me, secularmente hablando. secularly speaking. Pero hay riquezas que son más importantes que las riquezas materiales. But there are riches that are so much better than the riches of which are Por eso material. que cuando leemos en este libro lo siguiente, That's why when we read in this book, lo que voy a decir, I'm going to read on forward what I'm going to say. dice que hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada. There's some that pretend to be rich, but they don't have anything. Y hay personas que pretenden ser muy pobres, pero poseen muchas riquezas. But there are some that pretend to be poor, but they possess many riches. Hay personas que solamente piensan en ellos. There's people that only think only on themselves. Hay aún familias que no se ayudan mutuamente, And there are families that don't help each other mutually speaking. porque cada persona piensa en lo suyo. Because there are many people that just only think on themselves. Pero es bueno pensar en nosotros, pero ayudar a nuestro prójimo. It is good to think about ourselves, but it's even better to like think Sí. about our neighbors as well. Si Dios te ha dado la capacidad y la habilidad para tú poder tener cosas materiales, If God has given you the capacity and ability to have many material things, yo le pido a Dios que te dé la gracia y la bendición para que puedas obtener riquezas espirituales. I pray to God that you may obtain riches spiritually speaking as well. Porque cuando las personas tienen riquezas materiales pero no espirituales, But because when a person has riches that are material but not spiritual, entonces, aunque tienen todo económicamente hablando, and maybe then that you may have everything materialistic speaking, viven como dice la Biblia, you live like the Bible says, en pecado y en maldad, in sin and wickedness, en adulterio, in adultery, fornicación, in fornication, mentira, in lies, engaño, in deceiveness, homosexualidad, in homosexuality, borracheras, in drunkenness, orgías. in orgies. Todas estas cosas y muchas más que no voy a mencionar All these type of things in which I just mentioned and other things that I did not. son los deseos de nuestra carne, Those are the desires of this flesh. pero cuando estamos con Dios, But when we are with God, cuando Dios se ha manifestado a nuestras vidas, when God has manifested within our lives, ya pensamos en una forma diferente. we start thinking in a different way. Ahora somos guiados por Dios. Now we are guided by the Lord. Ahora pensamos diferente. Now we start thinking differently. Y al tener la mente de Dios, And being that we have the mind of y God, cuando yo digo la mente de Dios es que en nuestro corazón pensamos no en nuestra carne, sino en lo que es de Dios. and when I say having the mind of God is to say that within our heart we think of doing the things not in the flesh,
but according in the spirit, according to God. Algo que tenía este príncipe Amán, Something that this royal official by the name of Haman had. que su vida la vivía carnalmente That his life, he lived it in carnality. y en egoísmo y orgullo And he had so much pride and full of ego. y en altivez de espíritu. And as far as being so, not even in the spirit. Por eso fue que él no le importó el sufrimiento y el dolor del pueblo hebreo. That's why he didn't care about the hurt and the suffering of the Hebrew people. Y por eso pensó en acabar con todos. And that's why he wanted to just wipe them and destroy them all. Y vamos a seguir leyendo. Y en el verso 6 dice, o sea, ya leímos el verso 6, vamos al 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pur, o sea, suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Empieza a leer en el 8. In verse 8 it says, Then Haman said to King Xerxes, There is a certain people dispersed and scattered among the peoples in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those of all other people, and who do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them. Ahí llega Amán, donde el rey Asuero, And we see that Haman comes up to the king Xerxes. y empieza a informarle al rey Asuero la conducta del pueblo de Israel. And he starts to inform King Xerxes about the conduct of the people of Israel. Y le dijo al rey, este pueblo que está alrededor tuyo en estas 29 provincias, And he told the king, these people that are within you, within the 29 provinces, ellos no le hacen casos a las leyes que tú has establecido en tu reino. they are not paying attention and just ignoring the laws that you established in your kingdom. Y esta gente a ti no te conviene para nada. And in other words, these people are no good for you. Y esta gente en vez de hacerte bien te hacen daño. And these people, instead of doing good to you, they are doing hurt to you. Y ahora él le hace la petición al rey. And then he asks for the petition of the king. Y le dice, si place al rey, en el verso 9, si place al Verse rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan las haciendas, para que sean traídos a los tesoros del rey. Le hace una oferta, le dice, déjame acabar con estos judíos, y yo te voy a dar dinero para que tú los tengas en tu tesoro. It says here in verse 9 that Haman said, If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them. I will put 10,000 talents of silver into the royal treasury for the men who carry out this business. ¿Y qué hizo el rey? Le agradó la propuesta de Amán. And what did the king do? The king granted the petition of Haman. Y dice aquí que se quitó el anillo y se lo dio a Amán. And it says here that the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman. Y le dijo, tú no tienes que darme la plata que tú me ofreciste. He said, you don't have to give me the Silver. the silver, the talents that in which you offered onto me. Quédate con él. You may stay with them. Y dice aquí, en el verso 12, fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey,
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adán, y de apoderarse de sus bienes. Amen. It says here that then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and in the language of each people of all Haman's orders to the king's satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. These were written in the in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent out by couriers to all the king's provinces with the order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and little children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. Aleluya. O sea que ya los planes estaban hechos para que todo el pueblo fuera destruido. As we see here, that all the plans were already set up for Haman to destroy the Jewish people. Pero el príncipe Amán se gozó mandando hacer una ahorca para colgar a Mardoqueo. And Haman was being so caught up in pleasure to set up a trap for Mordecai to be hanged. O sea, yo voy a matar todos los judíos que pueda, pero Mardoqueo lo quiero en especial para mí. In other words, he was going to kill all the Jews, but and especially for Mordecai, he wanted to set up a device to have him hanged. Cuando la gente tiene maldad en el corazón, When people have so much evil in their heart, se convierten en criminales. they convert into criminals. En los días presentes hay gente que mata por sueldo. In the present days, we see that people kill one another for money. Se le llaman sicarios. We call them Sicarios. It's all right. all right. Son gente que se especializan en ir a matar gente aunque no tengan problemas con ellos. There's people that go and kill other people even though that person has no problem with them. Y esto era lo que estaba haciendo Amán, And this was something that Haman was doing. metiendo mentira, engaño y falsedad para poder matar a todos los judíos en la capital. In which he was setting up a lot of lies and deceiveness so that he could have the opportunity to kill all the Jews within these people. Cuando se hace este decreto, When they send out this decree, cuando el rey le concede esto a Mardoqueo, when the king accepts this thing out of Haman, Mardoqueo le pide a todos los judíos en las diferentes ciudades, mandando emisarios, Mordecai advises all the Jewish people. y Mardoqueo envió a todas las provincias que los judíos ayunaran y oraran. And then Mordecai told the Jews with all the 29 provinces to fast and pray. Y ellos lo hicieron de esa manera, empezaron a ayunar y a llorar delante de la presencia de Dios. And they did it in that manner. They started to cry and pray in front of the presence of the Lord. Y Dios empezó a moverse a favor del pueblo hebreo. That the Lord started to move in the favor of the Jewish people. Dios siempre ha peleado por su pueblo. God always fought for his people. Dios siempre está dispuesto a pelear por un hombre y una mujer que le sirven en espíritu y en verdad. God is always willing to fight for a man or a woman that serves God in spirit and in truth. Dios nunca abandonará a ningún hijo suyo que le busque a él de todo corazón. God should never abandon a son of his or a daughter of his that seeks him with all of their heart. Dios se goza con aquellas personas que le buscan y quieren tener una íntima relación con él. God gets full of joy when he sees people that want to search him with all their heart and they want to have an intimate relationship with Y the Lord. aunque había un malvado Amán, And even though there was an evil person by the name of Haman, Dios estaba moviéndose a favor
de Mardoqueo y de su pueblo. God was moving in the favor of Mordecai and his people. Y mientras todo eso se estaba diríamos, ya se estaban haciendo los planes y las decisiones para empezar la matanza en el día 13 del mes de Adar. And meanwhile, there was making the plans to kill all the Jewish people in the 13th day in the month of Adar. Dios también estaba haciendo sus planes para libertar a su pueblo. God at the same time was making his plans to liberate his people. Dios quería libertar a Mardoqueo, a la princesa, God wanted to liberate Mordecai and also the queen. y a todos los demás judíos en la capital de Susa. And also the other Jews within the capital of Susa. Y todo esto aconteció simplemente porque Mardoqueo no se quiso arrodillar delante de Amán. And all of this happened just because Mordecai did not want to kneel down in front of the presence of Haman. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? But what happens here? El pueblo estaba en ayuno. The people were in fasting. El pueblo estaba humillado delante de Dios. The people were humbled in front of God. Y Dios estaba escuchando desde el cielo. And God was listening from the heavens. Y una noche el rey está en su palacio. And one time, it was a time when the king was in his palace. Una noche And one night, estaba él desvelado, no podía dormir. the king could not sleep. Y al no poder dormir, le pidió a alguno de sus siervos que le trajera el libro de las memorias. And that same night, when the king could not sleep, he sent for one of his servants to bring him a book of memories, a book of the Chronicles. Y él comenzó a leer el libro de las memorias. And then the king started to read the book of the Chronicles. En ese libro de las memorias se anotaban todos los sucesos que acontecían en el palacio del rey. And within the book of Chronicles, everything was written as far as everything that happened Todas beforehand aquellas in the cosas kingdom of King Xerxes. importantes que ocurrían en su reino eran escritas en esos libros. Every important thing that happened within the kingdom of King Xerxes was written in these books. Todos los eventos más importantes eran escritos en el libro de las All memorias. of the important events were recorded in the book of the Chronicles. Y en ese libro se encontraba que Mardoqueo había denunciado un complot en contra del rey. And in that book of the Chronicles, an event was recorded that Mordecai had exposed a plot of assassination towards the king of King Xerxes. Y eso estaba escrito en el libro de las memorias. And that was written in the book of Chronicles. Y cuando el rey se desvela, And then when the king realizes this, él dijo, ¿qué distinción o qué honor se le dio a Mardoqueo por haberme librado de la muerte? when he read this, he wanted to know what honor, what recognition was given unto this man for liberating me from death. Y le contestaron sus siervos, no se ha hecho absolutamente nada. So his servants told the king, nothing was done for this man that liberated you from death. Porque la costumbre era que cuando una persona le hacía un bien como le hizo Mardoqueo al príncipe Asuero, al rey Asuero, Because the custom was that if Mordecai, being that he did something good towards King Xerxes, había que honrarlo. there was supposed to honor this man. Entonces, como ya había pasado algún tiempo, el rey se sintió muy mal. And being that time so long passed when Mordecai did this, the king felt so bad for Mordecai. Y cuando se sintió mal, dijo, no, yo tengo que hacer algo y es ya. And then the king said, I have to do something, and it is now. Y ya estaba amaneciendo y el rey no había podido dormir. And it was getting sunlight, and the king couldn't sleep. Dios no le permitió descansar al rey, dormir esa noche, porque era necesario que él se enterara de lo que Mardoqueo había hecho por él. God did not permit it for the king to go to sleep, but he had him awake so that the king could recognize that Mordecai did something good for him. Porque entre los planes que Dios tenía para liberar a su pueblo estaba el plan de que era necesario de que el rey supiera. Because within the plans for God to liberate his people, it was also in the plan of God that for the king to find out who Mordecai was.
Aleluya. Dice aquí la Biblia en el capítulo 6 y verso 1, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. It says here, that night the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, 2 of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Y como dijimos al principio, pues el rey tenía pues el patio del palacio. And like as we said before, that the king had the royal palace, and as far as the palace. Y en el verso 4 dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? And then in verse 4 it says, the king said, who is in the court? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. And it says here, now Haman had just entered the outer court of the palace to speak to the king about hanging Mordecai on the gallows he had erected for him. O sea que en esa mañana We see here that in that morning, Amán pensaba ahorcar a Mardoqueo. Haman wanted and was thinking here to have Mordecai hanged. Entonces cuando el rey dice, ¿dónde está, quién está en el patio? But when the king said, who is in the court? Y entonces le respondieron, bueno, el único que está en el patio ahora es el príncipe Amán. They said, the only one that's in the courts right now is the Haman, one of the royal officials. Y el rey dijo, háganlo llegar. And then the king called for Haman. Y le dice el rey, tenemos que ir un poquito ligerito porque estamos Amen. acabando. Y le dijo el rey, oye, yo deseo honrar a un hombre. And then the king said, I desire to honor a man. Y yo quiero que tú me propongas qué debo hacer con ese hombre. And then the king said, I want you to give me an advice of what should I do to honor this Y man. Amán pensó que esa honra era para él. And then Haman thought that that honoring was for himself. Y empezó a pedirle que lo vistieran con el traje del rey, And then Haman started to ask that that person shall be clothed with the robes of the king, que lo montaran en la cabalgadura del rey. to put him in the king's horse. Y él dijo, eso es para mí, dijo Amán. Haman was thinking to himself, that is for me. Pero cuando el rey le dijo, y otra cosa, le dijo, y un príncipe de los del rey que lo pasen por la ciudad, diciendo, así se hace con aquella persona que el rey desea honrar. And also for a royal official to guide that person around the whole city and say and scream out loud, this is what is done for those who the king honors. Y cuando el rey habló eso, And when the king spoke about this, el rey le dijo, pues míralo, eso que tú has dicho, hazlo con Amán. and then the king told Haman, that in which you just said, do it to Mordecai. ¿Qué pasó, hermano? Que Amán palideció. What happened here is that Haman just became pale, stopped. El orgullo se le fue al piso. His pride went down to the floor. Y sucedió al final, porque no tengo mucho tiempo, We don't have much time, but at the end it happened that que en la horca que él preparó para Mardoqueo, in the gallows and the hanging device that he prepared for Mordecai, fue colgado Mardoqueo. in that En la horca que él preparó para Mardoqueo, fue colgado Amán. in the gallows and the hanging device that Haman prepared for Mordecai, instead Haman was hanged in that device. Allí fue colgado Amán. There in that device, Haman was hanged. Y Dios bendijo, el rey Asuero bendijo a Mardoqueo y a todos los judíos en la capital. And King Xerxes blessed Mordecai and all of the Jews within the city. Porque cuando somos servidores de Dios, Because when we are servants of the Lord, Dios pelea por nosotros. God fights for us. Amigo, Friend,
Si eres altivo, deja eso. If you are active, you have to let that go. Si eres soberbio, deja eso. If you are in suburbia, you have to let that go. Recibe a Cristo. Receive the Lord. Entrega tu corazón a Dios. Give your heart to the Lord. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Ask the Lord for the forgiveness of your Y sins. entiende que todos somos iguales ante la presencia de Dios. And understand that we are all the same in front of the presence of Y que si God. no buscamos la presencia de Dios, no vamos a ser salvos. That if we don't seek the presence of God, we are not going to be saved. Cristo te ama. Jesus loves you. Nosotros también. And we love you as well. Por eso estamos en este programa. And that's why we're in this Para program, predicarte esta palabra. to preach to you this word. Todo lo que Dios quiere de ti. Everything that God wants from you Que le pidas perdón por tus pecados. is to ask for you to ask for forgiveness Y que of your empiece a sins. servirle en el día de hoy. And for you to start serving Him today. Lamento que el tiempo se nos haya terminado, I lament that the time has gone. pero volveremos la próxima semana But we shall be here once again next week con otro estudio más de la palabra de Dios. with another study from the Word of God. Le doy gracias al Señor I give thanks unto the Lord y también a ti, Gaby, por estar conmigo and aquí me as well. interpretándonos. Amen. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima semana, cuando regresaremos con un programa más, Ríos del Paraíso. Hallelujah.